Hola, hola, mi nombre es Nora Norzagaray, con este nuevo programa que empezamos ahora con el nombre de Itzaya, entrevistando a personalidades muy interesantes de nuestra sociedad que están haciendo grandes cosas por la ciudad. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial que quiero mucho, que estimo mucho, que admiro mucho, el licenciado Ernesto Chávez. Muchas gracias. Y bueno, viene a compartirnos un tema muy interesante que es logoterapia y vacío existencial. Vamos a hablar de ese tema el día de hoy. Me mantuve ahí trabajando con las personas que a veces es un poquito más difícil de encontrar cuál es el problema que se mantiene, que perdura, siempre apelando al inconsciente, al subconsciente, diferentes cuestiones, ¿no? Enfocándose la mayoría de los tiempos en los síntomas. Digamos que persiste la dificultad para poder sobresalir sobre los síntomas o la sintomatología que puede traer algún problema dentro de nuestra mente, pues sí, es donde yo he querido indagar más. Y la verdad llega a través de un pequeño libro del autor de esta teoría de la logoterapia, en donde empiezo yo a decir, bueno, me convence más este acercamiento para poder ayudar a las personas. Bueno, a lo mejor no quiere mencionar la palabra Ernesto, Sí. pero bueno, nosotros nos conocemos en el ámbito de la parte terapéutica de las adicciones, de ahí es que surge nuestra amistad. Él duró muchos años en esta área, ¿no? Pero como bien comenta ahorita, pues la vida lo va llevando a otras teorías, a otra información, otro conocimiento que él está eligiendo en este momento. Me gustaría que nos explicaras, para quien no tiene idea, qué es la logoterapia. Bueno, la logoterapia es una teoría, tal cual, un acercamiento psicológico de parte de un autor en específico, Viktor Frankl. Él dice, incluso dentro de situaciones tan extremas como un holocausto, como una crisis o como una situación incluso de guerra, incluso en los peores momentos o situaciones, uno puede encontrar un propósito. La base de toda esta cuestión de logoterapia, logos, viene del propósito. Etimológicamente la palabra logos es propósito. Propósito. Okay. Su libro, el primer acercamiento que tuve, porque tiene varios. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido, muy bien. Sí, empiezo yo a notar dentro de toda esta teoría cuestiones que se pueden aplicar para ayudar a las personas que como mencionaste, pues trabajamos con las personas que les llaman adictos. Yo prefiero llamarles consumidores de alto riesgo. Tiene que ver con el contexto y ese es todo otro tema, otra teoría totalmente más nueva, ¿no? Ya sea que lo veamos o no lo veamos, existe un sentido, no un sentido último. Tampoco voy a hablar de nuestro gran propósito en la vida, no, estoy hablando de que las situaciones nos otorgan esa capacidad de poder tener un propósito en cuanto a cada una de esas decisiones que podamos tomar, ¿no? Okay. Y de ahí que tengamos esta cierta responsabilidad al respecto. Okay. Entonces estoy entendiendo, esta terapia nos invita a que encontremos nuestro sentido de vida. Trabajar con una persona y con ciertos, digamos, detalles diferentes que van a permitir otra, no voy a decir versión, pero sí otro acercamiento a la terapia. A mí me gusta más empezar a ser más coherentes, más aplicados, más trabajo que se sienta de una manera que sí afecta en nuestras vidas, no tanto, que no tengo absolutamente nada en contra de la introspección, nos ayuda bastante, pero siempre siento yo que va a faltar un qué más, ¿no? Hacia dónde vamos a ir, incluso con un trabajo de introspección o con un trabajo hacia atrás por algún tipo de trauma o incluso la modificación de conductas o todo este tipo de trabajos que uno puede manejar como psicólogo, pues sí que dejen de ser tan ambiguas y tan psicologistas, buscar que sí se trabaje con todas estas cuestiones porque se tienen que sanar en cada uno de nosotros, pero luego hay que ver esta cuestión de qué más. Un enfoque, ¿no? Hacia dónde voy. Estoy en terapia, pero ¿cuál es mi enfoque? ¿Hacia dónde voy?
Así es. Ok. Si llegan a preguntar, ¿pero por qué? O sea, o los que lo rodean, ¿pero por qué estás así? ¿O por qué haces esto? ¿Por qué tienes este tipo de actitudes o decisiones? ¿O esto, lo otro? Si tienes todo y no te falta nada. O también la misma apatía, te comentaba el otro Ujú. día, las personas, el lado contrario del espectro, que no tienen absolutamente nada, pero llega el punto en el que no les importa, ¿no? Llega un punto en el que la apatía domina todo. No podemos dejar incluso a esas personas que han llegado a ese punto que se queden ahí estancadas. Ok. Entonces sí hay manera de, Sí, o sí, bueno, sí. yo sí creo que hay la manera. Entonces, aquí, o sea, entiendo, ¿no? O sea, la parte, no importa en qué nivel, estatus social, económico, puede haber esta falta de impulso que hablabas, este vacío existencial, que ahorita vamos a ahondar más en eso. Como tú comentas, nosotros empezamos sobre todo pues, en el nicho del consumo, ¿no? Del Ujú. consumo de sustancias psicoactivas y ahí empezamos a partir, pero Víctor Frankl menciona que lo que yo veo en este nicho, bueno, las, digamos, situaciones que se asemejan a donde él estaba, también, él dice, se reflejan en una pandemia actual en sociedad, en Claro. donde estamos tan confundidos con todas estas necesidades que tenemos todos, que tenemos que cumplirnos, que tienen que ver con nuestras comodidades, nuestros servicios, o incluso luz, agua, internet, todo lo que queramos Ujú. tener, a veces llega a tanto, o la mayoría de las veces llega a tanto que no tenemos el tiempo para prestarle esa atención. No voy a decir, ay, la gente anda sin rumbo, o no sabe ni qué hacer, o no. Simplemente que como que culturalmente no tenemos ese enfoque de Claro. a qué vine a este mundo. La gran pregunta, pues, es más fácil decir a qué vino el humano a este mundo que preguntarse a qué vine yo, o sea, a quién vine a ayudar yo, a quién vine a hacerle la vida mejor o Ujú. Sí, sí, sí. a darle una sonrisa o Ujú. a ayudarle a que Sí, diferentes... perdón, y tienes razón, o sea, no hay una edad, o sea, no hay históricamente esa educación donde nos empiecen a hablar de esto, ¿no? Que nos lleven hacia un sentido. Y como decías tú, y en el camino, pues menos conectamos con ese propósito porque nos vamos perdiendo en la vida diaria, ¿no? Ujú. O sea, ahorita Así, en las la redes, en rutina. todo lo que pues nos ciega un poquito más o nos duerme un poquito más, digo yo. Entonces, pues menos voy a conectar con ese propósito. Y entonces, que hablábamos el otro día, que se me hace muy interesante, eso lleva a esta gran pandemia que hay ahorita, que es ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque no estamos conectados con ese propósito. Estamos siendo funcionales por seguir sobreviviendo, ¿no? Sí, Ahora sí, sí sí. que... Somos emergenciólogos, atendemos a las emergencias que tenemos. Ujú. Tal cual ahorita casi todo se trata de sofocar los síntomas, Ujú. ¿sí? Exacto. Sofocar la depresión. Entonces, Sí, sí, sí. como el psiquiatra, medicamentos o la ansiedad, igual, el consumo. Ujú. Llega el momento en el que, como dices tú, como sociedad nos cansamos Ujú. y empieza a reinar la apatía, pues, o sea, Sí. empieza a olvidarse esta idea de hacia dónde vamos, como persona, como familia, como pareja, como comunidad, como la colonia, como país, pero estamos todos un poquito ensimismados tantos hoy en día, con tanta Ujú. vida, con tantas personas, con tantas cosas que se tienen que hacer, que bueno, esto está como un poquito olvidado, ¿no? Y ahí el título, el vacío existencial. Ahorita que te escuchaba pensar en esto, en que, bueno, estoy desconectada yo de mi propósito, por lo tanto, pues ni siquiera hago empatía tampoco con el otro que está al lado mío, no hay una conexión, no hay Ujú. una conexión real, diría yo, como humanos, como sociedad, porque realmente si la mayoría no estamos conectados con ese propósito, por lo tanto no vamos a hacer una conexión más allá con nuestros Ujú. compañeros, con nuestras relaciones, ¿no? Con todo esto. Sí, sí, sí. Hay unas cuestiones que a mí me gustan mucho de la logoterapia. Por ejemplo, Viktor Frankl dice que la versión más humana que nosotros podemos llegar a ser es la que hace algo por alguien más. Ok. O sea, Ujú. en el momento en el que nosotros hagamos algo por alguien más sin esperar nada a cambio, sino simplemente por el hecho de hacerlo, es en el momento en el que nosotros nos volvemos más humanos. Me gustaría preguntarte, Ernesto, Sí. yo al elegir esta terapia, por ejemplo, como paciente, ¿qué habilidades podría obtener? Pues la resiliencia, la número uno, porque se enfoca mucho en lo que tiene que ver en enfrentar las adversidades, ¿no? Así es. Desde un ángulo
un poquito diferentes, muy enfocados, una claridad de valores. Hay que profundizar agarrar, un sí, poquito. ¿no? Hasta dónde los alcances, cuándo es hacia mí, cuándo es hacia la otra persona, cómo viene de otra persona. Como nos enfocamos en cumplir, pues si hay una satisfacción, si hay un desarrollo, si hay un crecimiento, una sensación de sentirnos listos incluso para lo imprevisto, también nos ayuda a sentirnos mejor, ¿no? Tú traes un proyecto ahorita que me pareció muy interesante, que por eso realmente dije, tengo que invitar a Ernesto para que me hable de esto, de este proyecto que es ligado a esta terapia. ¿Cuál es tu proyecto? Platícanos sobre él. Proyecto que le quiero llamar Logos aquí, claro, basado en Tijuana, pero sí me gustaría enfocarme mucho en lo que tiene que ver en logoterapia, en la atención, que se pueda extender a tal magnitud que en algún momento se transforme o una de sus partes se transforme en un centro de investigaciones en el tema que es el que manejamos, que es el que más nos gusta. Pero crear algo físicamente, o sea, Sí, un en su espacio. momento un espacio en donde puedan, obviamente, las personas manejar una cuestión de atención, pero también de comunidad. Pues. Okay. Y ya ves, el día de hoy la comunidad se puede extender a todo el mundo Claro. a beneficio de algunas cuestiones que sí tienen que ver con tecnología. Una comunidad de personas que puedan ver el beneficio de tener un propósito propio, o sea, no... El propósito mío no es... No tiene que ser igual tuyo, no el propósito de cualquier otro, al contrario, más bien aceptar que ayudarnos a cada quien a encontrar nuestro propio propósito. ¿Cuál sería más allá tu visión? Sí, la visión sería ahora sí que marcar precedente tal vez, o sea, yo sí quiero empezar a romper esas preguntas tan difíciles y tan tabús, ¿no? De que hay gente que no se puede hacer nada por ellas, ¿no? Claro que sí se puede hacer mucho. Quiero hacer un paréntesis ahí, perdón, Ernesto. ¿Por qué Ernesto lo lleva a esta situación ya? Pues en clínicas y centros de rehabilitación donde él implementó muchas herramientas, estructura desde cero. Pues como te escucho ahora, Ernesto, es como quiere ir más allá. O sea, nosotros vemos que no es posible que nada más la persona que llega a una rehabilitación o a querer cambiar su vida de alguna manera o al familiar que lleva a la persona que pide ayuda, que todo se quede ahí, ¿no? O sea, no, él está buscando ir más allá y con esto que está mirando esta visión de este proyecto, pues quiere ver esto en resultados, ¿no? O sea, que realmente estas personas encuentren el sentido de su vida y que eso sea tangible y que lo podamos medir en el tiempo, porque tiene mucha experiencia y porque tenemos años trabajando en este campo de las adicciones con las personas que tienen alto consumo, lo llama ahora diferente, de alto riesgo. Consumo de alto riesgo, él ya decide no llamarlo como tal como adicto, sino es un consumo de alto riesgo. Entonces, miren, hasta esta parte, ¿no? Ir cambiando el lenguaje, cómo etiquetamos a las personas que llegan de esta situación. Yo creo que realmente vas a llevar a cabo este proyecto, por eso me latió mucho invitarte para que hablaras de este proyecto. ¿Cómo encontramos tus redes? En Instagram es Lick.Chávez, Lick.Chávez. Lick.Chávez, en sí, Instagram. En Instagram. Él es psicólogo, abogado también, pero ahorita pues está en el área de psicología. Si quieren alguna terapia con él uno a uno, pues pueden consultarlo en sus redes. También ahí empezar a seguirlo para conocer un poquito más de esta terapia que el día de hoy hablamos. ¿Quieres cerrar de alguna forma, Ernesto, compartirnos algo? A mí siempre me gusta decir, para cerrar, que yo, por más que me esfuerzo, a final de cuentas, lo único que puedo dar es mi ejemplo, ¿no? Y así tal cual, yo sí quiero comentar que mi propósito de vida es ayudar a otros a encontrar su propósito de vida, ¿no? Agradecemos mucho a la audiencia que estuvo el día de hoy, a quienes comentaron, para quienes lo están mirando hoy o en el tiempo, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias.